Bueno, buenas tardes para todos, deseándoles que hayan tenido un feliz día. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que significa la sustentación nuestra, de nuestra propuesta investigativa y adicionalmente los tips o parámetros que vamos a tener en cuenta a la hora de desarrollar la presentación y de hacer el video. En esta primera parte, pues yo les voy a ir socializando un poco sobre lo que es la sustentación para luego ya relacionarlo con la presentación que ustedes tienen como anexo en la fase 10. ¿Listo? Importantísimo, por favor, tener en cuenta los tips, las recomendaciones que se dan y tener claro que son recomendaciones. Como les dije en el encuentro pasado, esta fase no la califico yo, esta fase la califican los tutores que asignan los líderes de programa y que se encargarán de revisar, eh, pues cómo ustedes organizaron el documento, cómo sustentan y asimismo establecer la calificación. Mm, vaya. Bueno, no se los pongo en modo presentación porque me quedó activa la sala de espera y como se pueden dar cuenta, pues me toca estar dando admitiendo y pues no quiero que los pues, que ingresen en este momento queden por fuera. Entonces voy a tratar de mostrarlo así y ya después les comparto la información. Eh, Vamos a empezar, como les decía, hablando un poco de lo que es un video de investigación o sustentación académica. Vamos a tener presente pues también los ítems que nos da la guía. Entonces, en primera medida, pues es importante que ustedes eh, establezcan un libreto ¿no? Antes de empezar a grabar, tengan pues un libreto. La sustentación es dar de manera verbal todos los hechos que tuvieron y que generaron un impacto no solamente para ustedes como investigadores, sino también para la población. Resaltar aquellos resultados que de una u otra manera fueron el eje fundamental de todo lo que hicieron. No se trata de invalidar pequeños hallazgos, sino que en la medida en que ustedes manejan el discurso, puedan también, digamos, como para que no suenen repetitivos, para que no se extiendan demasiado, puedan incluirlo en ese hallazgo de impacto. ¿Listo? Eh, no todo se les facilita hablar, así como no a todos se nos facilita escribir, no a todos se nos facilita, digamos, mantener un discurso, tener como un hilo que nos guíe o que nos mantenga pues en la línea de lo que estamos diciendo. Muchas veces podemos divagar, en la medida en que vamos hablando se vienen los pensamientos y empezamos ay, y como pasó esto, entonces me acabo de acordar de que
cuando estaba haciendo esa actividad pasó esto que también es importante resaltarlo. Y entonces vienen así como flash de todo lo que vivimos y queremos mencionar. Si bien es cierto que en esta sustentación nos gustaría mostrar absolutamente todo lo que fue esta experiencia, lo que fue esta investigación, también es importante recordar que este tiene un límite de tiempo, es decir, no nos podemos exceder del tiempo que establece la guía, sino que tenemos que mantenernos dentro de eso. Ya cuando les presente la rúbrica de evaluación, se van a dar cuenta de por qué pues también hay que tener en cuenta el tiempo el cual vamos a destinar para esta sustentación, porque justamente ese hace parte de uno de los criterios de evaluación. Sí, lo hicimos durante el tiempo establecido. En este video, digamos, en esta presentación, digamos, tratamos de manejar unos tips o unos cálculos como de cuánto me puedo demorar, pero no lo vayan a tomar a presión, no se vayan a empezar que el reloj va a estar mirando cuántos segundos estoy usando en un tema de otro, porque pues puede generar más tensión, generar un bloqueo en el discurso, que nos sintamos inseguros, no es la idea, pero sí cuando ustedes sientan que se están extendiendo, como que muy disimuladamente fácil. Esto en el ejercicio de no estar repitiendo y repitiendo la grabación, ¿no? Obviamente, para que se nos dé de manera fluida. Mm, Cuando hablamos de la presentación, no entren, digamos, a dar tantas características como las que ustedes generaron en la caracterización de la población, ¿ya? Si bien es cierto, cuando hacíamos las observaciones de la caracterización, se decían que se debían tener categorías, características puntuales de esa población, por qué la tomé y no elegí otra, todo eso. En en esta fase, ya que en la sustentación ya no requerimos tanta puntualidad o tanta especificaciones frente a cómo era la población. ¿Por qué? Porque aquí, como les decía, el manejo del tiempo es esencial. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En el nombre de la institución, el grado de los niños o las edades de los chicos, jóvenes, adultos con los que vamos a trabajar. ¿Listo? Em, ¿Qué voy a tener en cuenta también de esa presentación? Mi presentación, ¿ya? Entonces, ¿cómo inicio yo? ¿Cómo arranco yo? Presentándome y indicando, pues, el programa en el que está. Ahora, no, no nos extendamos tampoco. eh, con dar otro tipo de información, que, como por ejemplo, en este momento voy a dar mi opción, voy a desarrollar la propuesta investigativa que tome como opción de grado para el desarrollo, como parte del desarrollo de esta opción de grado. Ya sabemos que esta es una opción de grado, son segundos que nos puede o que podemos necesitar para otro tipo de información. Entonces, siempre como muy concreta en que voy a usar esos segundos, esos minutos, para no quedar como corriendo al final. Aquí en esta presentación que yo les voy a compartir, digamos, no va más allá de bueno, este sobre todo para los que están individuales, no va más allá de lo que concierne a la propuesta. Cuando son dos, se presenta primero la una, luego la otra y ahí sí dan el nombre. Si son de licenciaturas diferentes, pertenezco a la licenciatura de lenguas extranjeras y la compañera de educación inicial. Bueno, algo que debemos establecer dentro de este ejercicio es la información que va, ¿cierto? Es algo que ya les había indicado. Cuando nosotros ponemos la información, como es el caso de los objetivos, pues obviamente los objetivos los planteamos tal cual están. Pero eso no quiere decir que en el momento en el que yo voy a dar mi discurso,
los lea tal cual. Eh, ¿Qué pasa? Pues nosotros como espectadores, como usuarios, como quienes estamos presentes en esa ponencia que estamos viendo el video, pues estamos leyendo, ¿sí? O sea, ustedes ponen, nosotros leemos, mientras vamos leyendo, ustedes van hablando, ¿no? Entonces, este proyecto tiene como objetivo general desarrollar, fortalecer las habilidades comunicativas en inglés a través del juego. Listo, ya. Ya en la diapositiva anterior mencioné a quiénes o con quiénes vamos a trabajar. Aquí vamos a hablar sobre qué vamos a trabajar. ¿Listo? Dentro de los objetivos específicos que se establecieron, tenemos el indagar sobre los tres saberes, implementar las estrategias basadas en el juego para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas y evaluar el impacto después de implementar el juego. ¿Ya? Lo menciono, lo hago parte de mi discurso, no lo leo. Y miren que esto es algo que yo repito constantemente cuando estamos en esta fase del documento, porque los nervios a veces nos hacen malas jugadas y entonces estamos leyendo y leemos mal. Nos enredamos, nos devolvemos, frenamos, hacemos pausas y eso se nota en un video, aun cuando sea un video, ¿ya? Aun cuando ustedes lo graben, imagínense ustedes grabar 15 minutos y al final darse cuenta que repitieron o que leyeron mal una palabra y ay, ¿será que se nota? ¿Será que no se nota? No, yo mejor lo dejo así que eso pasa por alto, ¿sí? O peor aún, empezar otra vez a hacer el video. Entonces, no se compliquen, no busquen palabras complejas, que porque quiero darle un peso académico, quiero que se sienta y que se vea el proyecto importante. El proyecto no se ve importante, no se ve de impacto si ustedes empiezan a buscar en el glosario lenguaje técnico. El proyectos de impacto se ve importante, se ve de gran proyección en la manera en que ustedes lo demuestren con esa seguridad y esa apropiación con la que hablan, no por los términos que usen. ¿Listo? Eh, bueno, frente a las conclusiones, aquí sí cabe resaltar algo y vuelvo y les insisto, no es leerla, es yo tengo unas conclusiones establecidas en la presentación. Puse tres conclusiones que fueron de gran impacto. En el documento menciono cuatro, menciono cinco. Las que tengo en la presentación las menciono por encimita y me enfoco en dos que ya no están, que no las puse ahí para que no se viera sobrecargado, porque siento que las otras pueden o encierran un poco más esas otras dos conclusiones que no puse en la diapositiva, o por el contrario, no le doy copiar y pegar a las conclusiones que tengo en el documento, sino que hago como unas palabras claves, como unas mención estratégica, una mención clave para yo redondear la idea. A nosotros, o bueno, a los jurados que van a ver sus videos, no, no me malinterpreten cuando digo no les interesa, luego en el buen término de la palabra, es el ejercicio de leerlas. ¿Ya? Él quiere saber cómo impactó en ustedes, cómo ustedes hablan de ella, cómo se desenvuelve. Para leerlos, pues tienen el documento, ¿sí? Y si yo me pongo a copiar y pegar todo lo que tengo eh, en cada parte o fase o apartado del documento, pues no tiene sentido en la presentación, ¿ya? Aparte que el diseño de la presentación, si ustedes ya lo vieron, pues también es muy estratégico, muy organizado, justamente para evitar ese copy y pegue del documento a la presentación. ¿Listo? Bueno, aquí sí vienen un poco los tips relacionados a
la comunicación oral. Yo les voy a contar anécdotas y esas anécdotas las voy a enlazar acá, no se preocupen, son muy concretas, pero las voy a enlazar acá. Resulta que inicialmente el video era de 10 minutos, creo que lo pasaron a 15, era de 10 minutos. Entonces, imaginen ustedes querer contar muchas cosas en 10 minutos. Y entonces hacían videos y tutores que me salieron 18 minutos y tutores que tengo 22 minutos. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Es que todo lo que yo estoy diciendo es importante y lo comprendo. Revisa qué más puedes sintetizar. Y hubo unos casos, no muchos, que le pusieron velocidad. ¿Ya? Entonces pusieron la velocidad 1.5, 2.0 y eso parecía como cuando tú pones esas grabadoras así a marchar, mejor dicho, ¿para qué no están atrás? Cuando tú pones los audios de WhatsApp 1.5 porque es súper largo y necesitas saber con urgencia qué es, así se escuchaba. Entonces, eso era como un trabalenguas, como una competencia del que más hablara, y no se trata de eso, ¿ya? No se trata de que digas 10.000 cosas a toda velocidad para que esté dentro del tiempo que se establece. Aquí se tiene que hablar con calma, vocalizar correctamente, mantener las pausas que permitan diferenciar lo que estás diciendo o cuando pasas de un tema a otro. Ya estoy hablando del autor, ahora voy a hablar de la idea. O estoy hablando de un autor y ahora voy a cambiar de otro. Entonces hago la respectiva pausa, así como cuando escribo que les digo el conector, aquí es la pausa y busco la manera de traer a colación el otro autor. ¿Ya? Que si me estoy alargando mucho, quiere decir que debo pensar exactamente en dónde puedo sintetizar más y qué es lo que más quiero demostrar. Entonces, voy a sintetizar en la información de esos autores que tomé. Les estaba en la primera grabación, puse el nombre del autor, de dónde era o el nombre del documento donde saqué la información. Ya no voy a decir el nombre del documento porque pues son segundos, entonces, y no voy a dar el nombre completo del autor, entonces ya no voy a decir María Montessori, la pedagoga que trajo la pedagogía montessoriana, sino que hablo simplemente Montessori indica, ¿sí? O sea, son tips que ustedes mismos pues deben establecer, identificar de qué hago para. Insisto en la lectura. Entonces, tuvimos un caso en donde literal leyó todas las diapositivas. Entonces, hizo así, tal como yo estoy en este momento, frente al computador, mirando frente a la cámara, y empezó, domina tu comunicación oral, claridad y ritmo, habla con calma. O sea, para leer la diapositiva, pues lo puedo hacer y no necesito que tú estés conectada o que tú estés ahí en esa grabación. Yo las leo, yo la porfis el micrófono, gracias. Eh, yo las leo y listo, y ya, y yo saco mi nota, ¿no? Pero pues este no es el ejercicio. Siempre pongan información que sean claves para ustedes para el desarrollo del discurso. Ensaya hasta sentirte natural. Otra anécdota. Resulta que nosotros hablamos de un libreto, ¿sí? Ese libreto es para que ustedes no se extiendan mucho o no estén, como les decía inicialmente, estoy hablando una cosa, me acordé en ese momento de lo que pasó cuando hice la ejercicio, entonces empiezo a hablar de eso y me acordé de otro, y entonces me empiezo como a abrir mucho. Entonces, tengo mi libreto para mantenerme en la línea, pero no es memorizarme el libreto y parecer un robot, o por el contrario, escribir mi libreto, hacerlo así todo narrativo y hacerlo tipo monólogo, lo voy leyendo y voy pasando la diapositiva. ¿Por qué? Porque se va a ver muy robótico.
Y volvemos a lo mismo, ¿dónde está la apropiación? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el demostrar que este documento lo hicieron ustedes? Entonces, relájense, ustedes lo trabajaron, se trasnocharon, fueron a la institución. Muchos de ustedes utilizaron este documento, utilizaron este ejercicio, esta pregunta, esta problemática en el componente práctico. O sea, ¿quién mejores personas que ustedes para sustentar? Por eso era que yo les decía a ustedes en un principio, yo no quiero o para mí no me parece, ¿cómo decirlo? Como adecuado ponerles la pregunta o corregir una pregunta. "Ah, creo que quieres decir esto, la pongo y resulta que no era lo que querían hacer. Por eso prefería saber de qué trata, conocer un poco. Ah, ok, tú quieres irte por este lado, entonces organicemos esa pregunta, porque en últimas es lo que ustedes vieron, en lo que ustedes se enfocaron, en lo que ustedes querían trabajar. Nada de lo que está aquí es impuesto, ¿sí? Entonces, eso se debe reflejar a la hora de. eh, las muletillas pueden ser causal de tiempo si las usamos mucho, por ejemplo, el como tatarear, pensar, por ejemplo, cuando decimos y entonces, o el seguidamente, 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 varias veces. Entonces, tratemos de. Eh, Esta última, más que tips, es o sea, más que, ay, tenganlo en cuenta, es simplemente una sugerencia. A veces los nervios nos juegan malas pasadas y estamos muy serios, estamos como muy rígidos por lo mismo que estamos nerviosos. Entonces, traten de relajarse. Yo sé que no es fácil, pero cuando ustedes se relajan y volvemos al paso anterior, se ven natural. Eso lo demuestran cuando han estado totalmente interesados en lo que han hecho, cuando le han metido la ficha, cuando se han estado súper compenetrados con toda esa información. Entonces, ahí está. Y ahí les hago como un abre paréntesis para aquellos que usaron la IA. Aquí es donde empieza uno a darse cuenta que tanto usaron la IA para este trabajo. ¿Por qué? Porque retomar y comprender y buscar otras palabras de eso que ustedes están diciendo, si no nos tomamos la molestia de leerlo cuando lo pasamos, de buscar por otras fuentes, de verificar las fuentes, sino que simplemente le poníamos a la IA, por favor, marco referencial de esta pregunta de investigación y lo copiamos y lo pegamos, pues acá en este ejercicio es donde uno se da cuenta también o se percibe, ¿no? Esa apropiación, ese entusiasmo que muestran, esa seguridad que demuestran. Listo. Bueno, aquí hay algo que no está explícito, que no se dice. No, no lo tengo acá. Eh, no se dice, pero sí se los voy a decir. Si es, aunque esta sustentación es virtual, es un video, démosle la importancia que esto merece. Seamos conscientes que este video es parte de nuestro proceso de opción de grado. Esta sustentación es parte de la culminación de una etapa de formación profesional, y aquí no está hablando el estudiante de primer periodo académico, acá está hablando el profesional próximo a graduarse, y démosle ese peso a nuestra sustentación. Y si se los estoy diciendo, es porque pasó. ¿Qué pasó? Una sustentación, la chica con la almohada atrás así en la cabeza, detrás de una pared y grabándose. O sea, para mí es una falta de respeto, una falta de respeto con el jurado, una falta de respeto con el curso,
con todo este ejercicio que se hace, porque es que esto es de tiempo y ustedes más que nadie saben el tiempo que requiere eso, como para que estemos con la almohada encima de la cama, veto a saber si estaba en pijama o no, haciendo una sustentación. ¿Ya? Eso a mí me parece inapropiado por donde lo quieran ver. Y si yo tuviese que haber evaluado ese video de una vez, le digo, qué pena, tu falta de respeto no demuestra el compromiso con el curso, con este ejercicio, ¿ya? Porque estamos sustentando. Yo creo que si la sustentación fuera presencial, ninguno va a llegar en pijama, ninguno va a llegar ahí, mm, digamos, con una ropa inadecuada para. Entonces, pensemos en eso, no se trata tampoco, ¿verdad? No van a decir que es que tenemos que estar formal y entonces, no se trata tampoco de tener la corbata y el sastre, el vestido elegante, el maquillaje y el peinado como si me fuera a graduar. No, pero sí el formalismo que esto requiere, ¿ya? Que dónde me voy a ubicar, obviamente la cama no es el mejor sitio para hacer una sustentación. Voy a buscar una habitación, una sala, no hay problema, pero lo importante es que mi fondo sea un fondo blanco o un fondo bien agradable. Que si voy a hacerlo en casa y a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, yo sé que pasa el que vende la leche, el que vende esto, pues yo sé que a esa hora no puedo hacer el video porque obviamente me va a quedar de fondo, ¿ya? Que si yo estoy haciendo el video y tengo por detrás hay un pasadero, pues voy a pedir el favor a las personas con las que vivo que mientras esté grabando el video, pues no me vayan a pasar por detrás, ¿sí? Que no vayan a quedar. Entonces son esas cositas que se deben prever antes de iniciar la grabación. Que estoy con mi compañera, bueno, entonces pongamos de acuerdo en una hora. eh, que la estabilidad del internet pues sea la adecuada, que no tengamos interrupciones, que todo se nos dé para. Esto pues con relación a lo que es la organización. Con respecto a los recursos visuales, que son los que vamos a implementar en las diapositivas que ya están establecidas, digamos, ya hay como una plantilla. Entonces, la idea es que pues las diapositivas tienen, digamos, como una organización, hay cosas muy puntuales, pues ustedes mantengan esa puntualidad en cuanto a los temas, cómo se pretenden abordar. ¿Sí? Aquí en esto hablamos de recursos visuales, por ejemplo, infografías. Sí, dentro del discurso, así se amerita, no es hacer por hacer. Ha habido casos, digamos, en donde hay como mapa de procesos, como cosas tipo mapas de procesos que se implementaron como diagrama dentro de la diapositiva para explicar un poco. Sí, en ese sentido se podría. De lo contrario, mantenemos las bases de la plantilla. ¿Que quiero usar fotos? Listo. Dependiendo de las fotos que van a usar, usemos. Pero ojo, que sean fotos de la investigación, de la propuesta, de los niños con los que trabajaron, de los adultos con los que trabajaron, de los materiales que utilizaron. Pero para bajar imágenes de internet, no le encuentro sentido, que porque simplemente quiero pues que la diapositiva no se vea tan plana, no me parece tampoco, ¿ya? Entonces, las que sean relacionadas a lo que hicieron en la implementación, con las actividades de los productos que surgieron de esas implementaciones o de los materiales que utilizaron, de los instrumentos. ¿Listo? Lo visual debe apoyar lo que dices. Entonces, si yo estoy hablando de productos, pues lo ideal es que visualicemos, por ejemplo, los productos, que mi producto fue una bitácora, un mural, pues haya una relación con esas imágenes.
no es poner imágenes por imagen. Si no lo consideran pertinente, no se hace. Ahora, con las fotos que van a poner, no enfocar rostros, por favor, que no estén enfocados los rostros de los niños, sobre todo, pues por sol. Aspectos técnicos. Bueno, con respecto a esto, aquí en este ejercicio o en esta em, en esta, sí, para tener en cuenta cuando ya estemos haciendo el video, uno, la calidad de la grabación, entonces la cámara siempre a una altura que podamos ver el rostro. Dos, como les estaba diciendo hace un rato, pues un fondo adecuado, pertinente. Y la iluminación. Aquí sí traten de que no sea algo muy oscuro, que se permitan visualizar, que está en las dos. Ahora, si la una está en un lado y la otra, si lo van a hacer tipo videollamada, así como lo estamos haciendo en este momento, en que yo presento las diapositivas, pongo la cámara, mi compañera pone la cámara y estamos las dos en este ejercicio. Entonces, lo mismo, ambas tienen que tener un buen fondo, ambas tienen que tener un buen audio, ambas tienen que hablar. O sea, si el video va de 10 minutos, de 15 minutos, 7 minutos 7 minutos y medio la una, 7 minutos y medio la otra. Obviamente, pues no vamos a estar con el cálculo, ya, terminaste, hasta aquí no, pero pues es un 50 y 50, ¿no? Mediar y que se vean en igual de condiciones, independientemente de que sea 7 minutos cada una, puesto que la presentación, pues, la hace una persona, pero pues la otra hace, no sé, la presentación, o la presentación del equipo una y la presentación de la institución y de donde se generó la investigación otra. Bueno, en fin, ya ustedes se ponen de acuerdo, pero la idea es que hablen las dos, que también lo pueden hacer, inicia una y luego la otra, también se puede hacer. Digamos que no hay un limitante de cómo tienen que intervenir ambas, no. Puede hacerlo así, intercaladas, o una dice una parte, la otra dice la otra parte. No hay ningún inconveniente. Frente al audio, lo mismo, manejen un tono de voz fuerte por si de pronto el micrófono no percibe mucho la voz o por si tenemos una voz muy suave, por si el espacio donde estoy hay eco, es amplio y con ruido de fondo, ruido externo, entonces como que tener eso. Lo ideal es un micrófono externo, pero pues de no poderse tener presente entonces cómo controlar un poco el ruido exterior en la medida de lo posible. Y aquí es como un cierre. Entonces, si bien es cierto, la presentación cierra con una, está aquí la presentación. La presentación cierra con las conclusiones y las recomendaciones. Cuando concluimos y cuando recomendamos, también hagámoslo a manera de reflexión, ¿ya? Entonces, una conclusión, algo que yo pude concluir es que que independientemente de la edad de los participantes, el juego es un excelente activador emocional, lo que permite desarrollar procesos de aprendizaje muchísimo más significativos, óptimos, pertinentes, duraderos, vivenciales, lo que sea. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo reflexionar sobre eso y recomendar? Ah, bueno, ahora, entonces, el juego, independientemente de las edades, el juego siempre es un buen elemento activador, una buena herramienta, un buen mediador activador de los procesos de aprendizaje. Por eso, para las planeaciones futuras se recomienda a los docentes no dejar a un lado actividades dinámicas, lúdicas, didácticas,
y menos pensando que por la edad de los chicos, digamos que porque trabajé con bachillerato, pues lo puedan considerar aburrido. Lo importante aquí es entender que las emociones juegan un papel fundamental y el juego es quizás el mejor elemento mediador para el trabajo con emociones. Inhibe, activa, en fin, ¿ya? Hablo de la conclusión, hablo de la recomendación y estoy reflexionando. Y no necesito hacerlo pausadamente, leyendo qué conclusión tengo, leyendo qué recomendación tengo y luego haciendo la reflexión. ¿Listo? Esto aquí es un poco más de ejercicio antes de pasar a a la parte, a la parte de qué, Mm, a la parte ya de les acuérdense que esto es SIPA, aquí no estamos hablando todavía de guía, esto es SIPA. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Y para este ejercicio, para esta actividad, pues la idea es que todos tengan la cámara encendida. Yo voy a dejar de compartir pantalla un momentito y tengan ahí a la mano o consigan por favor un lápiz y una hojita, ya sea de cuaderno, o algo reciclable, grande, pequeño, mediano, no importa. Es un ejercicio eh, supremamente rápido. Y vamos a poner cámara. Y nada, fíjate la cosa. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Entonces, yo les voy diciendo y ustedes van dibujando. ¿Listo? Entonces, en la hoja, vamos a parte superior derecha. Y que no puede salir a trabajar en ninguna otra parte. ¿Qué? Pues que no puede salir Porfis, a ganarse un día a otra porfis, parte, nada. Pues tenemos que un se lo micrófono prohíben. activado. No, no, no. Tene- Se lo prohíben. tenemos, Entonces de tenemos, Tania. No, me estoy quieto, no prohíben. Tania, Le tu tocaba una micrófono está semana a la activo. Ya la vamos a Fácil. listo. Entonces, en la hoja, parte superior derecha, esquineado, vamos a hacer un sol. Un bello sol. En diagonal a ese sol, en medio de nubes, vamos a hacer el arco iris. En diagonal, no tan centrado, manteniendo el margen derecho, un arco iris. Frente a ese arco iris, vamos a hacer una, dos, tres, cuatro montañas que van de esquina a esquina de nuestra hoja. Hacia el lado derecho, entre el arco iris y las montañas, voy a dibujar cuatro mariposas, no juntitas, un poquito separadas, pero no mucho. La última mariposa está tocando el borde del arco iris, las demás están en medio, adentro.
Sobre el arco iris, al lado izquierdo, voy a hacer una nube que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 curvas que la rodean como montañitas y cierran. Ahí está, sí, como, sí, cerraditas. Listo. ¿Quién quiere mostrar el dibujo? Ahí estamos viendo. ¿Quién lo quiere socializar? ¿Quién lo quiere presentar? Solo es mostrarlo a la cámara. Miren, Sandra. Sandra, tienes fondo difuminado y te difumina el dibujo. Mayra, déjame ver, Mayra, espérame tantito, Mayra, que no pude ponerlo. Anclar para mí. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, Mayra. Saludo. Tenemos al Sandra. Sandra, déjame ver. Muy bien, lindo. Exacto, gracias, Sandra. Vamos con Natalia. Natalia. Perfecto, muy bien, Natalia. Ah, eso mejor dicho. ¿Quién más? Tenemos a Yadira. Yadira, regálame un segundo. Yadira le puso hasta colores. Yadira, te dio el tiempo hasta para colores. Regio. Muy bien, Yadira. Perfecto. ¿Quién más? Yo por aquí había. Ah, John. Ya voy, John. Espérame un segundo. El tuyo está demasiado. Ah, no, ya lo vi. Muy bien, John. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No más, no tienen, no tenemos más para socializar. Ahora les voy a mostrar el dibujo que les estaba describiendo, la imagen que les estaba describiendo. ¿Cuántos parecidos? No, no se parecen en nada. ¿Y la culpa de quién fue? ¿Del dibujante o del quien dio las indicaciones? Del que dio las indicaciones, Ay, totalmente. Muy me rápido, va, muy me, rápido. me van a culpar a mí. De ambos, profe, de ambos. Ay, o sea, me parece el colmo si yo lo dije perfecto. Profe, usted nos dijo que el arco iris era de las montañas a otra montaña. Por eso, ahí está, mira, aquí hay una montaña y aquí hay otra montaña, de 2 montañas, yo dije que completa. Pero no nos dijo que eran 4 montañitas. Les Es un dije, montón. yo, ¿cómo que no? Vamos a ver la grabación, tarea, ver la grabación, a ver quién. Porque yo les dije, 4 montañas que se extienden en de un lado a otro. Por andar buscando los colores me pasó. Ah, bueno. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Aquí no hubo equivocación. Yo di las indicaciones de acuerdo a lo que yo estaba visualizando, como yo estaba apreciando el- la imagen, como yo la estaba asumiendo y como consideré ustedes podían, eh, digamos, verla a través de mí. ¿Sí? Que me faltó hablar más despacio, que me faltó ser un poco más detallista, que me faltó dar como ser más clara con la información que estaba transmitiendo. Claro que sí, muy seguramente habría cosas que mejorar, ¿ya? En cuanto a los dibujantes y las dibujantes, que por cierto todos estaban muy lindos, también no estaban mal.
Esa fue la visión que tuvieron del dibujo. Eso fue lo que percibieron de acuerdo a esas características que yo di, de acuerdo a esas direcciones u orientaciones que yo di. Y aquí viene lo clave. ¿Qué puedo hacer yo entonces para tener esa misma visión que tuvo la persona que estaba eh, dirigiendo, direccionando o dando las directrices? Pedir claridad. Ninguna dijo está hablando muy rápido, ninguno dijo espera hacia qué lado, hacia derecho, izquierdo. Nada, simplemente escuchamos de manera pasiva lo que estamos viendo. Y en mi caso, pues no pregunté nunca si le estoy hablando muy rápido, estoy siendo clara, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí hubo un poco de ambas partes. Reflexión de esta actividad. La persona que va a dar, o ustedes que van a hacer una sustentación, no se encierren en que como ustedes lo entienden, todos lo vamos a entender. Pongámonos un poco en el papel de el que está escuchando. Entonces, hable muy rápido, sí fui clara, no los voy a tener para preguntarme. Entonces, ¿cómo hago yo para mirar? Entonces, voy a hacer el libreto, necesito que sea entendible. Mi compañera, estamos trabajando en equipo, compañera, que cambiamos. Mira, se dice, suena así, podemos ajustar, pidámosle a una persona externa que entiende, que no entiende, y tratemos de buscar, ¿ya? Así como cuando yo les decía, ustedes no están escribiendo para ustedes, ustedes están escribiendo para unas personas que van a leer el documento, muchas personas tal vez, y ustedes no van a estar al lado del computador pendiente de quién pregunta algo de ese documento que hicieron. Entonces uno tiene que escribir, no para uno, porque yo ya sé, yo lo vi, por eso lo estoy escribiendo, hice las actividades, participé en las actividades, sino para que me entiendan las personas que no estuvieron conmigo. ¿Listo? Ese era el ejercicio que quería socializar con ustedes. Espero haya sido de el agrado de ustedes y la experiencia de como de reflexionar un poco sobre lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. ¿Listo? Esto es lo que nosotros llamamos la comunicación asertiva. No estoy hablando para mí, estoy hablando para otros y tengo que pensar en él. Bueno, ejercicio 2. Ustedes acá están viendo, resulta que una de las actividades que ustedes, o uno de los instrumentos, uno de los medios de sistematización que usaron fue la observación y sistematizaron ya fuera por diario de campo o entrevista, ¿verdad? Y estas fueron algunas de las cosas que se tomaron en ese ejercicio. El primero, aquí muchos jóvenes consumen porque no hay nada más que hacer. No hay trabajo ni espacios deportivos. Otro, mi hermana empezó a fumar marihuana con los amigos del barrio, pero después ya se metió en cosas más pesadas. 3, a veces la policía pasa, pero no hace nada. Todos saben quién vende. Y el último, uno se acostumbra a ver a los muchachos en las esquinas. Ya nos sorprende. ¿De qué creen ustedes que se trató esa observación o esa entrevista? ¿Cuál fue el tema? Alguien que me diga, ¿de qué creen ustedes fue esa propuesta de investigación? ¿Cuál fue el tema teniendo en cuenta estos fragmentos? Profe, Dime, yo. yo creo que el problema de drogadicción en los barrios, Puede ser. ¿Quién más?
¿Están de acuerdo o creen o tienen otra idea? Tutora, también pienso que no solamente es por las comunidades, porque a veces desde casa es la primera educación, ¿no? Entonces, Ujú. digamos, a ver si el joven ve que el padre también consume, pues yo también quiero probar. O si en el entorno familiar hay demasiados problemas, eso es como una alternativa que buscan los jóvenes para salir de esos problemas. Ujú. Pero lo que tú me estás diciendo es una conclusión, una interpretación de lo que estás viendo. O porque la pregunta fue, ¿de qué creen trata esta investigación teniendo en cuenta solamente los fragmentos que ustedes leen? Lo que tú dices es correcto, sí, digamos, no siempre podemos enfocar a problemas de la comunidad, también puede ser algo familiar, pero concentrémonos en la pregunta, ¿de qué creen ustedes se trató esta investigación que arrojó estos fragmentos de entrevista? Ya nos dijeron uno, drogadicción. ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Resulta que pudo ser de drogadicción, pero también pudo ser sobre la falta de oportunidades y cuáles son las consecuencias de esas faltas de oportunidades. Entonces, cuando uno hace entrevista y uno habla, bueno, pero por qué no estás haciendo tu profesión? Entonces, ¿por qué no estás estudiando para profesionalizarte? No, porque entonces se empieza desde esa entrevista a dar otras cosas. Ya, recuerda que yo les decía, es posible que cuando ustedes estén indagando surjan más detalles, pero céntrense y enfóquense siempre en lo que tienen y los objetivos. Acá empezaron a hablar que una de las consecuencias fue la drogadicción, pero desencadenada por la falta de oportunidades. Pudo también haber sido sobre la influencia de los grupos, de cómo se dejan influenciar las personas. Entonces, la influencia de los grupos. Entonces, eso también pudo salir sobre ese tema, ¿no? Lo que pasa es que se reunían y como no tenían trabajo, no tenían forma de estudiar, entonces se encontraban en los polideportivos y empezaba a generar. La normalización del consumo, la ineficiencia institucional, la ausencia de continuidad en programas sociales. Cualquiera de estos pudo haber sido el tema después de la pregunta ahora es, ¿ustedes creen que con solo poner fragmentos de entrevista ya estamos dando un contexto de la problemática que abordamos? Si ustedes consideran que con el solo hecho de poner lo que dice, ya estamos diciendo de esto trató la entrevista, de esto trató mi propuesta. John, si estás levantando la mano, dale, habla. Bueno, estoy un poquito como ronco, pero bueno. Profe, pues yo creo que no. Eh, pero usted acaba de exponer algo, un tema en general que toca muchas áreas, ¿no? Ujú. Es, es lo que usted dice, la falta de oportunidades, Se te está entrecortando, John. la falta de oportunidades. No, uno ve los barrios. No, John, se te está cortando. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo al respecto?
Profe, pero en cuanto a eso, usted no nos dice que realicemos como los puntos claves y ya cuando uno está hablando, explicando, lo hace de una manera más detallada, pues obviamente no es extenderse, pero pues la idea no es que tenga tanta saturación de texto para que sea solo leer o decir lo que está en el texto, pues esa no es la idea, To- pues eso es lo que to- yo he entendido. Totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que poner cosas puntuales, no extendernos en texto y especificar o darle un mayor contexto a lo que decimos. Pero ahí viene el porqué de este ejercicio. Tampoco se trata de poner cosas por poner. Debo seleccionar la información que voy a poner. Si yo pongo voy a hablar de lo que fue la implementación y pongo solamente lo que dice un estudiante o o una idea. Acuérdense mi término de ideas sueltas cuando les hago correcciones en el documento. Bueno, si yo pongo eso, generar, puedo Viendo la voz generar, de los niños, hay un micrófono está estudioso, abierto. sus comentarios están, porque No sé si me estabas hablando a mí, Ginette, pero no, te silencié porque no sé si estabas hablando conmigo. Entonces, les decía, no se trata de poner solo por poner frases, recortes, apartados, mensajes, sino saber seleccionar la información que voy a poner en la diapositiva, ¿ya? Un fragmento por sí solo no me da contexto. Por el contrario, si yo pongo el fragmento y cuando yo hablo no le doy un buen contexto, una buena información, voy a dejar a la deriva y el jurado o el espectador, el que va a ver el video, puede imaginar cualquier cantidad de situaciones que muchas veces ni siquiera estuvieron en mente de ustedes, ¿ya? Entonces, seleccionar la información también es un proceso o también es un ejercicio clave en el diseño de las diapositivas, en el diseño de la sustentación, en la preparación de la sustentación. Por eso, este segundo ejercicio. Fíjense que los fragmentos ni siquiera fue algo que yo como investigadora puse, sino que fue lo que salió de un diario de campo, lo que salió de una entrevista, lo que salió de un cuestionario, en fin, ¿ya? Pero es información por sí sola, no es suficiente para dar un contexto. Entonces, ¿qué información necesito? ¿Cómo hago para dar ese contexto? Bueno, entonces, acá viene lo que habla. Entonces, el hallazgo. Ojo, no olviden lo que recogimos con los instrumentos, estos cuatro. Ahora, el hallazgo. El hallazgo no fue lo que ellos me dijeron, es que el consumo se asocia con la falta de alternativas ocupacionales y recreativas. ¿Ya? Eso lo puedo exponer ahí y digo, varios testimonios mencionan que no hay trabajo ni espacios deportivos, lo que sugiere una relación entre la desocupación y el uso de sustancias. Y fíjense que esta frase o estos fragmentos ya no me quedan sueltos y no los dejo ahí, simplemente hice un análisis de esa información y les di un contexto en donde pude incluirlos y abordarlos. Sí, me expliqué. Por favor, miren, yo necesito, si tienen preguntas, con tranquilidad, porque la verdad lo que menos quiero es que en el momento en que estén haciendo el video se sientan más confundidos, sino que al contrario, sientan plena seguridad de que lo que van a hacer lo están haciendo bien, ¿sí? Entonces, hasta aquí sí me di a entender con el ejercicio de la selección de la información. Sí, profe. ¿Sí? Profe, una pregunta. Claro que sí. Dime.
Profe, en cuanto usted dice que, pues, si queremos, bueno, si es necesario, sobre el fragmento de las entrevistas, nosotros, por ejemplo, decidimos tomar un fragmento de algo que dijo uno de nuestros estudiantes, ¿debo de citar lo que dijo el estudiante? O sea, ¿debo decir quién lo dijo o no es necesario? No es necesario. Para acá, para la sustentación, ¿no? Sí, 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 claro. para la sustentación no es necesario. Ah, En el listo, listo. documento sí. Sí, claro, en el documento sí, sí, ahí sí está Ujú, citado. Listo, profe. Muchas perfecto. gracias. Vale. Ahora, vamos a enfocarnos con los referentes teóricos y mis percepciones. Eh, Estoy pensando un momento cómo dar la idea. Bueno, aquí, digamos, es fundamental. Así como en el documento este es el cuerpo, lo que sustentan toda la investigación. Ustedes me van a perdonar. Este periodo, bueno, mi cabeza no es la más confiable. Ustedes más que nadie saben por qué. No estoy segura si con ustedes puse el ejemplo del limón. ¿Ya? No lo recuerdo. Si no lo hice, me van a perdonar si lo repito. Entonces, el limón. El limón para muchas personas es una bendición. Es el que cura todo. Pero yo no puedo decir en mi trabajo de investigación es que los vecinos, mi mamá, mi abuela, mis tías, mis hijas, mis nueras, en fin, mis cuñadas, todas toman agua con limón y se les pasa el dolor de estómago. Eso está comprobado. Yo no puedo decir eso en una investigación y no significa que el limón sea malo. ¿Qué hago yo? Ah, bueno, el limón tiene unos componentes que permiten que los ácidos gástricos no sé, funcionen mejor, se generen mejor y por eso calma el malestar estomacal, porque los regula. Y al tener acidez y pasar y bla, 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 ¿ya? Le estoy dando. ¿De dónde saco yo esa información? Ah, bueno, vamos a buscar en los documentos de botánica, en los documentos de medicina alternativa, medicina natural, que dice sobre el limón. Y de ahí sustento. No lo estoy diciendo yo. Quise hablar del limón porque tengo experiencia de que el limón es buenísimo. Porfis, el micrófono. Porque el limón es buenísimo, pero pues que lo diga yo no lo hace fiable. ¿Sí? Tengo que buscar esos referentes. Ahora, ¿cómo relaciono yo esos referentes teóricos con lo que yo estoy opinando frente a todo esto? Ahí es la clave del video. ¿Ya? Entonces, me devuelvo a Montessori. Ustedes perdonen que yo hable tanto de pedagogos de educación infantil, pero pues soy pedagoga infantil, entonces me queda un poco complejo hablar de los de inglés, de los de matemáticas, pero en teoría aplica para todos. Entonces Montessori dice que el niño, que la educación en la infancia debería estar generada desde lo concreto y no de lo abstracto, que el desarrollo del niño en cuanto a su ubicación espacial, en cuanto a su aprendizaje de la lectura y la escritura, se da mucho mejor cuando se concretizan esos conceptos, esos fonemas, esas actividades cuando hay un material. Por eso Montessori habla mucho y tiene mucho material concreto. Aparte decía que la confianza y la relación entre el niño y el docente debería ser a la misma altura. Y literal, hablaba de altura. Es decir, que los muebles de los niños tenían que ser del tamaño de ellos, que los niños tenían que tener todo al alcance de sus manos, que eso les ayudaba a desarrollar la autonomía, bla, 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 bla. Y ya ustedes saben qué decía Montessori, ¿cierto?
Ahora, ¿por qué yo en mi trabajo tomé a Montessori como referente? Porque es que yo necesito o voy a enseñar a leer y a escribir a través del material concreto, a través de la corporalidad y a través de los materiales. Entonces, ojo, Montessori especificaba, hacía referencia, resaltaba la importancia del material concreto para darle forma a los fonemas, a las letras y que los chicos o los niños pudieran manejarlo. Esto fue fundamental en el desarrollo de las actividades que se implementaron, porque a diferencia de las planas, a diferencia de de la decoración con otros materiales, el que el niño identificara las letras con su propio cuerpo, el que el niño las manejara desde los dedos, eh, generó, no sé, una mayor apropiación de ellas. Un ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí entro yo a hablar del referente, pero también enlazándolo o articulando a lo que hice en la actividad. Por eso cuando se llevaron los materiales hubo mejores resultados o avances significativos en la comprensión de las letras. ¿Ya? Lo digo yo, pero lo estoy diciendo a partir de un referente. No me centré solamente en lo que hice en la actividad. Llevé el material concreto para que ellos identificaran los fonemas y se los lograran apropiar y cada vez que se hablaran no lo hicieran de manera memorística, sino que desde el sentir y desde su cuerpo y desde ta, 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 ta. ¿Ya? Sí, no, y hablo, no. Lo estoy referenciando. Montessori hizo, expresó y así lo desarrollé y esto fue lo que obtuve. Aquí decimos, es básicamente como lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es un momento clave porque muestra que el trabajo no solo se basa en experiencias, sino también en los fundamentos académicos y conceptuales. Por eso, cuando ustedes vayan a hablar, siempre háblenlo desde los resultados, más no mencionando o hablando como tal del documento o del referente. Sí, relacionen. Acá hay otro ejemplo. Los resultados confirman lo planteado por Bandura sobre la influencia del modelamiento social. ¿Ya? Esto, bueno, esto está relacionado con lo que estábamos hablando inicialmente sobre las conductas por los grupos y el uso de sustancias psicoactivas y eso está relacionado. Pero este ejercicio es para que ustedes lo tengan en cuenta y lo repliquen con sus actividades. Entonces, tomen los resultados y articúlenlo de una vez con el autor que es. No empiecen a hablar ni mucho del referente, ni se vayan tampoco al extremo de hablar mucho de lo que pasó en la actividad o de la experiencia. Siempre tienen que encontrar un nivel. ¿Cuál fue cuál fue el impacto de esa actividad que implementaron? Pero de ese impacto, ¿ustedes cómo lo relacionan con ese autor por el cual ustedes sustentaron ese trabajo? ¿Ya? En el cual ustedes sustentaron ese trabajo. Ahora, tips para hablar de los referentes que yo siento y por lo que he podido ver de algunos videos es como lo más complejo. Yo soy malísima memorizando números, o sea, soy la más mala a la hora de memorizar números y por ende fechas, años. Entonces, ustedes me pueden hablar de todos los autores y muchos hablan hasta el año en el que desarrolló su investigación, su teoría, su pedagogía. Yo no. Si me acuerdo en este momento de Vygotsky, creo que es Vygotsky o Piaget, es porque es alguien que últimamente he leído mucho y como que ahí lo tengo, pero ya ni estoy segura si es Vygotsky o Piaget, al 1978. Pero pues soy mala. ¿Cómo hago yo para que esos referentes o por si tengo pues ese pequeño detalle de, uno, las fichas, ¿no? Fichas memogramas, si bien es cierto, no hay que leer, estar leyendo, ponerse
la ficha acá y leer delante, póngala frente a pantalla del computador en un lado que no les interrumpa y van ponen nombre y una palabra clave, ¿no? Entonces, Montessori, material concreto. Y ese debe ser el activador de lo que tengo que decir. Y en las diapositivas utilicen los conectores interpretativos. ¿Cómo? O sea, si ustedes ponen el conector en la diapositiva, ya sé cómo voy a hablar de ese resultado. Pero si pongo el resultado o si pongo al autor, muy posiblemente voy a divagar en lo que voy a decir. La idea es que las palabras que ustedes utilicen en las diapositivas sean las palabras con las que ustedes ya tengan el discurso, ya sepan cómo lo van a direccionar y sea la clave. Uso de conectores interpretativos, de acuerdo con esto se relaciona con lo planteado desde la perspectiva de siguiendo la teoría de. ¿Ya? Ahora, mi documento tiene 10 autores. ¿Los tengo que mencionar todos? No. ¿Cuántos tengo que mencionar? Los de impacto, los relevantes. Ah, uno, listo, uno. Dos, porque es que tengo que hablar de Vygotsky sobre el desarrollo social de los niños para hablar también de Ausubel con respecto a las emociones. Ok, pero no mencionen a los 10. Con 3 es más que suficiente, más ya saturación. ¿Ya? Ahora, que la idea es que sean relevantes, pero pues que sean relevantes también en el ejercicio que ustedes hicieron y en los resultados, porque yo pude haber mencionado muchas veces a Montessori y el hecho de que la haya mencionado 10, 20, 30 veces en el documento no la hizo relevante en los resultados, porque la verdad, si bien la mencioné, lo que yo pretendía era demostrar la estrategia, era demostrar la implementación. Entonces, hubo otros autores que fueron muchísimo más contundentes con eso que hice, ¿ya? Entonces, eso depende pues de cómo tienen esos resultados, de cómo obtuvieron o cómo les fue con la relación entre los autores y lo que hicieron. Y no memoricen, vuelvo y les repito, no se trata de memorizar lo que dijo Montessori, lo que dijo Vygotsky, lo que dijo. No, no es que me traigan acá la teoría completa, año, el método, el orden, la línea del tiempo. No, saquen lo que necesita y que sea algo muy fluido, que sea algo que surgió, algo tranquilo. No se compliquen con las palabras con el tecnicismo, eso no, eso da más miedo porque si por alguna razón se salen del discurso, cuando quieran usar ese tecnicismo van a sentir temor porque no saben si lo están usando bien o lo están usando mal. Y eso se va a evidenciar y esa no es la idea. Y ya casi terminamos. Oh, por Dios. Y el impacto o propósito, entonces tips para comunicar. Estas diapositivas yo se las voy a enviar para que ustedes las tengan ahí en la mano, tengan presente por favor que son solamente tips, no es que de esto se base. Para eso tienen la rúbrica evaluación del video que ahí es donde sí saben qué es lo que van a evaluar. Listo, aquí simplemente desde la experiencia que ha sido el acompañamiento en el diplomado, de qué es lo que tienen en cuenta, cuáles son las cosas que consideramos son pertinentes recalcar en ustedes y sobre todo para darles esa seguridad a la hora de organizar la información y de socializar. Entonces, frente a ese tip, entonces, vuelve nuevamente el hablar despacio, el usar un tono de voz firme y variado, el contacto visual, bueno, en este caso con la cámara, siempre mirando a la cámara. Aquí ustedes no van a tener preguntas.
¿Listo? Esa partecita sí, digamos, va como en general a lo que va a pasar, pero en el video ustedes no tienen preguntas, simplemente ya que ustedes sustentan y ya quedamos a la espera de lo que diga el jurado. Pero pues lo demás sí ya es eh, como los tips que se da prácticamente de eso. Voy a socializarles la plantilla que van a usar y ya ahí sí les doy el espacio para las preguntas. ¿Listo? Porque pues sobre esto, digamos, era más como un ejercicio y ya aquí sí vamos a hablar propiamente de la información. Bueno. Entonces, esta primera diapositiva, los nombres de los estudiantes, mi nombre, aquí en donde dice el programa, la licenciatura a la cual pertenece y el nombre del proyecto. Por favor, chicos, chicas, es el mismo nombre que tienen en el documento. No lo cambien, no lo aporten, no lo modifiquen. Es el mismo nombre. Y para las que no tienen nombre, que yo ya les he, la retroalimentación les he resaltado, ya es momento de que lo tengan. Listo. Aquí, caracterización. Como les decía, en este apartado, en esta diapositiva, la caracterización es muy concreta. El contexto, es decir, el municipio donde se está desarrollando, pueblo, demás. eh, el escenario, la institución como tal, club, para los que están trabajando con la licenciatura en lenguas extranjeras, entonces el programa y la unidad de análisis, propiamente ya la población. ¿Qué información tengo en la población? Cantidad de participantes, edades o grados y edades. ¿Listo? Foto representativa, entonces hay personas que ponen el mapa donde está ubicado el escenario, hay otras personas que ponen la foto de la fachada de la institución, hay otros estudiantes que ponen, digamos, como la foto de los grupos con los que trabajaron, cualquiera es viable, ¿ya? Problemática. Entonces, planteamiento del problema, desempeños, qué es lo que estamos abordando, la mediación previa, cómo lo vamos a trabajar, la variable para la experimentación, que muchos de ustedes, creo que todos, la mayoría la ubicaron ahí en la problemática, y la hipótesis. Lo mismo, una foto relacionada a esta información, planteamiento del problema, entonces una foto de la primera puede ser la primera actividad que hicieron, la indagación es pertinente también pues para ahí. Aquí, agregar la pregunta de investigación. ¿Ya? En esta piden una imagen representativa, digamos que traten de que sea también, o sea, es el espacio o es el momento para mostrar en imágenes lo que hicieron, ¿ya? Lo que trabajaron, las idas a la institución, la implementación de la actividad, este es el momento preciso. O sea, estas son las diapositivas. Objetivos, objetivo principal, los 3 específicos. Acá pueden copiar y pegar el objetivo principal, sí lo pueden hacer. Los objetivos específicos, indagar sobre los presaberes, implementar la estrategia y evaluar los resultados o analizar el impacto. Ya, obviamente, pues concreta. A lo que voy es, no hay necesidad de repetir nuevamente la población en cada uno de los objetivos específicos. ¿Listo? Marcos de referencia. Entonces, ojo acá.
los conceptuales. Entonces, ¿qué autores usamos para los conceptuales? Entonces, buscamos de esos autores. Perdón. Ay, no olvides de acá. Perdón, Jessica y Yadira, si están conectadas por mostrar el documento. Pero estoy bloqueada de autores y ya me da pena mencionar solamente a Montessori y Vygotsky. Entonces, bueno, acá no están citados. Entonces pongamos acá, entonces Richard, y Richard dice, bueno, estrategias didácticas comunicativas, digamos, no me vayan a linchar, por favor, digamos, porque preciso hable abre uno inglés. Digamos que las estrategias didácticas comunicativas es el boom de Richards, el que tenemos por acá. Entonces, ¿qué hago yo aquí en lo conceptual? Richards 2010, cierro paréntesis, estrategias comunicativas, estrategia de las habilidades comunicativas. Bueno, ya, no copio el concepto. Otro, didáctica, autor, el año, didáctica. No pongo el concepto, simplemente el autor y la palabra o el concepto que él maneja, pero ya yo lo hablo. Ahora, no me voy a poner a extenderme. Richard indica que la estrategia está mientras que Aldous dice que las emociones son esto, y mientras no, simplemente los menciono y digo, esta es una idea, ¿no? Estos referentes son importantes o permitieron la conceptualización de toda la propuesta, que es de todos los Ave María. Permitió conceptualizar las palabras claves, sí, ya se me fue el hilo, eh, que fueron, en la que se fundamentó toda la propuesta investigativa. Por ello, a partir de estos usan o se apoya en cuanto a los referentes teóricos a tales y tales. Entonces acá tengo el referente y la teoría, el referente y el nombre del autor y la teoría, el nombre del autor y la teoría. ¿Ya? Las leyes, entonces, bueno, la 115 General de la Educación, la Constitución y la Ley de Bilingüismo. ¿Sí? Y las pongo aquí. Técnicos, ¿cuáles fueron los técnicos que utilicé? Entonces, me basé en el Ministerio de Educación, me basé en el Marco Común Europeo y me basé en la UNESCO. ¿Por qué la UNESCO? Porque la UNESCO en su proyección o dentro de su trabajo a nivel internacional en todo el mundo para la reducción de la pobreza, el analfabetismo, la falta de oportunidades, dicen que el inglés es fundamental para aperturar puertas a un mundo globalizado. Ya. ¿Sí? Ahora, ¿yo puedo hacer un discurso donde articulo estos tres? Sí, claro que sí. Perdón, estos cuatro, sí, claro que sí. Los voy a mencionar independientemente, sí, pero debo ser muy organizada para no sonar repetitiva y que no me lleve a tiempo, a un desgaste de tiempo. Herramientas y métodos. Bueno, acá viene el enfoque y tipo de estudio, eso ustedes ya lo tienen, entonces un enfoque cualitativo, porque se buscó indagar sobre las percepciones de las prácticas educativas. Es investigación-acción porque el desarrollo y la implementación de las actividades eh, permitieron indagar desde
desde, o con la población, sus, valga la redundancia, percepciones o algo así, ¿ya? Recolección de datos. Para la recolección de datos, ojo, no confundan las actividades con los métodos. Eso ya se los había comentado la vez pasada y en las observaciones que se les han hecho al documento, también he tratado de dejarlo claro. Una cosa son las actividades y otra cosa son los métodos. Entonces, para la recolección de datos se tuvieron en cuenta, inclusive pueden hablar de instrumentos, los siguientes instrumentos. ¿Ya? Se pueden hablar de los instrumentos. La unidad de análisis, entonces, pues son los chicos, ahí ustedes tienen la oportunidad de dar otras características. No volvamos a repetir lo mismo que tenemos en la primera diapositiva. En la primera diapositiva ya sabemos que tienen de 10 a 12 años, ya sabemos que están en el grado quinto. Ahora, ¿qué vamos a decir acá? Entonces, los chicos con los que se abordaron, todos presentaban, tenían o tenían bajos niveles en el aprendizaje de la lengua extranjera por la falta de espacios de inmersión. ¿Ya? Análisis de la información. Entonces, aquí en el análisis de la información ya viene, ay, ya viene, esperen porque no quiero, ¿qué? No quiero confundirla con los instrumentos. Espérenme tantito porque no quiero. Análisis de la información. Así es. Es al contrario. Espérenme que aquí sí me disculpo. Entonces, en la recolección de datos son los métodos y en el análisis de información los instrumentos. Ahí me confundo. Entonces, aquí vienen los métodos, utilizamos la observación participante, la implementación de la estrategia para la medición o para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas y cuestionarios, grupos focales, Y el análisis de la información se dio a través de los instrumentos que se implementaron, teniendo en cuenta que se implementaron entrevistas en donde se pudo visualizar la percepción de los chicos frente a el aprendizaje del inglés. Asimismo, se utilizaron diarios de campo de sitio en los cuales se sistematizó, se registró los datos claves en los procesos de aprendizaje, los procesos de enseñanza de la lengua. Esto en donde se resaltaban las actividades que implementaba la docente. Y finalmente, para evaluar el impacto, se utilizó un grupo de discusión, un grupo focal, en donde cada uno de los participantes, a través de una libre expresión, a través de un espacio pensado en el diálogo, hablan un poco de cómo había sido ese aprendizaje y cómo había influido en ellos la estrategia, el juego, la TIC, pues. ¿Ya? Y estoy hablando un poco de cómo los implementé y al mismo tiempo los estoy mencionando. Acercamiento de la variable, valoraciones, problema central, experimentación y hallazgo central. Y yo creo que este aquí es como el ojo crítico, no, como el punto crítico de esta sustentación. ¿Por qué? Porque el diagrama que tiene hace que uno se vuelva 8 en tratar de ubicar la información en esa diapositiva. Entonces, no se angustien por el diagrama que tienen, no se angustien por la manera en que se está presentando. ¿Cómo voy a hablar de los resultados? Como venimos hablando. Recuerden qué es el acercamiento de la variable. Acá ustedes lo tienen. Ay, yo lo cerré, no. Ustedes acá ya lo tienen en su formato, en su documento. Sí, está en diagrama. Quiten el diagrama. Busquen uno que sea para ustedes muchísimo más
no lo pongamos fácil porque yo sé que ustedes no lo hacen por facilidad, sino para poder desarrollar muy bien la sustentación, que sea más práctico. El término adecuado es práctico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta sobre el acercamiento de la población variable a los datos obtenidos durante la fase de exploración? Sencillo como es, no más. No se pongan a leer todas las características que tiene o los ítems que tiene el acercamiento a la población, solamente los datos obtenidos durante la fase de exploración. ¿Cuáles son esos? Menciónelos, ya se han numerado. Entonces, poca seguridad a la hora de expresarse o mucha o timidez a la hora de expresarse en inglés. Poco vocabulario, baja pronunciación. ¿Ya? Esos fueron los tres factores, los tres datos que obtuvimos volvemos a la diapositiva, en el acercamiento a la variable. ¿Los puedo poner en ítems? Sí, claro. Lo desarrollo en la sustentación. Entonces, durante la revisión de los resultados, una vez se implementan las actividades, lo primero que nos llamó la atención fue la baja seguridad que ellos tenían, una gran timidez, por eso eran pocos participativos. Adicional a eso, tenían un pobre vocabulario, por lo mismo que se sentían tímidos a la hora de expresarse y buscaban las palabras que ya sabían de memoria para generar diálogos. No trataban de buscar otras más. Esto repercute en la vocalización, puesto que cuando se daban palabras nuevas les costaba mucho pronunciar adecuadamente. Listo, ya. Y no me estoy dando detalles de qué fue lo que encontré, cómo implementé las actividades, cómo desarrollé el ejercicio, no, concreto, pero sustancioso. ¿Cuál fue el problema central? El problema central al momento de observar o de llegar al desarrollar estas actividades o al llegar a esta población fue que la docente tenía, o no mencionemos a nadie para tampoco entrar a juzgar, fue las pocas estrategias didácticas que se implementaban y que permitían al estudiante tener un real proceso, una real relación con el lenguaje en inglés. ¿Ya? Ese era el problema central. ¿Cuál fue qué nos permite, digamos, como a nosotros llegar a analizar o empezar a abordar eso? Bueno, entonces a partir de esto se genera una estrategia, se desarrolla una estrategia en la que se tuvo en cuenta, uno, el abordaje emocional. Dos, el abordaje lingüístico, gramatical, bueno, ya ustedes más que nadie saben. Y tres, la participación para que ellos desarrollen. Ahí, ¿qué tienen ustedes en cuenta? Las categorías. No nos olvidemos de las categorías, ahí las tienen en cuenta. ¿Listo? La experimentación, entonces, al implementar la estrategia, fíjense que eso es un discurso. Al implementar las estrategias, se logra visualizar que los chicos se relajaban un poco más porque más allá de sentirse evaluados, sentirse juzgados, sentirse observados, simplemente sentían que estaban haciendo una dinámica que los entretenían y que les permitía participar con esa tranquilidad. Lo que sugiere finalmente que la estrategia sí es un factor relevante en el aprendizaje del inglés. Entre mayor confianza tenga el chico con la actividad, mayores resultados van a dar y una mayor significación en su proceso. ¿Ya? Y entonces aquí viene el análisis. Hablamos de categorías, relacionamos con autores y generamos eso. No repetimos, profundizamos. Aquí lo hicimos de manera muy concreta. Aquí profundizamos. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a hablar también del autor, de cómo esto aportó y cómo esto nos dio. Y aquí llegamos a las conclusiones que ya se los había mencionado, cómo articulamos la conclusión con la recomendación y la reflexión. Hasta aquí hablo yo.
ahora sí los escucho porque sé que deben tener muchas preguntas. ¿Las dejé en silencio o los dormí? Profe, disculpe. Natalia. Sí, profe. Bueno, en la diapositiva se debe colocar algún logo de la universidad o así como tal. Estas son las diapositivas de la universidad. Del formato, mira que acá está el logo y acá están los sellos de calidad. Esta ya es la Ok. diapositiva de la UNAM. Y por ende trabajamos sobre esta diapositiva que está en la fase 10, ahí en anexo. Entonces ustedes encuentran la guía y en la parte de arriba de la guía dice anexo. Ya les muestro rápidamente. Esta es la fase 10. Ahí dice guía y aquí está descargar PDF, anexo 2, plantilla de sustentación. Ah, muy bien, profe, gracias. Vale, Natalia, ¿alguna otra pregunta? Mayra. Hola, tutora, buenas tardes. Hola, Mayra. Ica, para subirlo ya al repositorio como tal, primero toca que lo validen, ¿cierto? El proyecto Sí, del tutor lo toca. valide. Ok, listo. ¿Y cuando pues nos damos cuenta de ello, pues para así uno ya... Ya a ustedes les está llegando un enlace de encuentro que dice revisión final del documento. Las que están ya, digamos que tienen un muy buen avance, que han tenido un buen avance, ya están agendadas para lunes, martes, miércoles de esta semana. Voy a trabajar el viernes, que es 1 de mayo también. A esas personas que yo cite el 1 de mayo, les preguntaré, porque pues sé que es una festividad, no todos trabajan, entonces a esas personas preguntar, pero ya estoy agendando. El día de ayer les compartí un enlace donde ustedes pueden ir visualizando ese agendamiento, pero a sus correos institucionales les llega el enlace y fecha y hora. Ah, ok, y bueno, y si da el caso a mí no me ha llegado. Es porque lo que pasa es que a los primeros que agendé es porque la verdad sé que van a ser encuentros, ¿cómo se dice? Rápidos, porque ya vienen con un avance bien. Y las otras personas, yo ya, a medida que salga los que ya está casi listo, con las otras puedo ampliar esos encuentros, ¿sí? Entonces puedo decir que me puedo demorar un poquito más porque hay que revisar a más detalle. Y la idea y mi intención es que en ese encuentro se logre concretar lo que más se pueda al documento, o sea, casi que dejarlo sin ajustes, sino directo a repositorio. Por eso les dejé 4 tareitas que también se las compartí en un banner de lo que tenían que hacer como recordatorio. Si ustedes me llegan con esas 4 tareitas listas, lo que yo hago es ultimar detalles, referencias, tabla de contenido, que es en lo que normalmente termino organizando yo y listo. Tomar café con leche o tinto? No, tintico, hermanita. Y ese otro que lo ¿Vale? Preguntas. Listo, Mayra. Con gusto. Preguntas frente a la sustentación, frente a lo que acabamos de hablar. ¿Sienten que se dio más claridad de este ejercicio que van a hacer o no? Tutora, una pregunta. Yadira. Digamos, nosotros grabamos el video, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se demora para uno, digamos, que le digan sí, el video exacto para Esa agenda, esa tareita, como les decía, la tiene un tutor aparte. Y esa tareita cierra el 26 de mayo. Del 13 de mayo al 26 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen hasta el 30 de mayo los tutores que hacen el S para evaluar el video. Eso nos da un sábado. Sábado 30 de mayo. ¿Qué pasa aquí? Digamos, algo que
vuelvo, insisto, algo que yo, Karen Lupuara, trato y por eso trato de que esta reunión sea con antelación, ¿sí me entiendes? Es que ya el 16 de mayo, que es cuando se apertura esta actividad, perdóname, el 13 de mayo, que es cuando ya se apertura esta actividad, el 90% de los videos ya estén listos y cargados en Campus. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? La directora hace un barrido y empieza a descargar los videos y a montarlos en una carpeta a la cual van a tener acceso los tutores que se asignan. Y si, un ejemplo, yo espero el 26 de mayo a las 11 de la noche, pues obviamente eso es un sábado, me toca esperar hasta el lunes para que la tutora, la directora vuelva y entre y haga ese otro segundo barrido. ¿Ya? Sí, me va a entender. Entonces mi intención no es cogerlos de acá, del cuello, sino que al contrario aprovechen, por ejemplo, los fines de semana que les quedan, que son 2 fines de semana prácticamente, porque es muy difícil reunirse entre semana por sus actividades. Tengan 2 fines de semana ya con toda esta información para que ustedes puedan arrancar con el video. Mientras tanto, tengan la disponibilidad para encontrarnos para que antes de el 12 de mayo ustedes ya tengan documentos en repositorio listos para pendientes del aval de biblioteca. Yo doy un primer aval, pero no significa que con mi aval ya el documento vaya a ser publicado. Yo procuro que cuando el documento de ustedes llegue a biblioteca, de una vez los avale, o sea, que cumpla en un 99.9% de los requisitos que pide la biblioteca. Pero pues como ustedes saben, también soy humana, me puedo equivocar, el cansancio y pum, se me saltó, se me pasó una referencia, se me pasó un título con sangría y me lo van a devolver y no lo pueden devolver, ¿sí? Pero pues la verdad y gracias a Dios pues he tenido la fortuna de que son muy pocos los que devuelven y realmente son por cosas que de verdad uno dice, "Ay, ¿cómo no lo vi? Porque no lo entiendo, pero pues son muy pocos, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que yo trato de ser muy cansona cuando les hago las revisiones, miren aquí, cambien allá, es por eso mismo, para que ustedes no tengan problemas en la biblioteca. ¿Listo? Ahora, biblioteca tiene también hasta el 30 de mayo para aprobar documentos. Si no quiere decir que como el 12 ustedes ya subieron, el 18 tengan el handler ya listo, el documento publicado. El 18 es para yo poner la nota de ustedes, pero esa nota ya, digamos, es el documento final, el que envía a repositorios porque ya cumplió con todo. ¿Listo? Preguntas para hacer cierre. Les recuerdo, por favor, los que no lo han, no han realizado, a través del campus, generar la asistencia. Es lo único que yo tengo de que se hizo CIPA y que participaron todos muy juiciosos. ¿Listo? Ay, perdón, que no se les vaya a olvidar. Entonces, teniendo en cuenta que no hay más preguntas, les Profe, agradezco. buenas tardes. Ah, hola. Sí, yo No tengo una me... preguntita. Ay, perdóname, Tania, perdóname, no te vi. Estaba todo Gracias, abajo. profe, tranquila. Profe, disculpe, con base al... Yo estaba mirando los documentos que nos han enviado para pues estar pendiente y miro que hay una rúbrica de evaluación sobre el video de sustentación jurados. ¿Ese a dónde tenemos que enviarlo? ¿Cómo hacemos ese? Qué pena. Ese es ahí en la parte superior, dice estudiante. Es que no sé si esta vez también ustedes lo tengan o eso me toca solo a mí. Ya les digo. Bueno.
No, ¿esta es la que tú me dices o la que les llegó por correo? No, lo que pasa es que la directora, yo estuve en una reunión con la directora y hablaba sobre una rúbrica donde solamente van los datos que diligencia el estudiante, nombre, Pero no te la han enlace. enviado. No, a mí directamente todavía no, Bueno, sino que la he mirado es en los documentos que ha enviado la profe, entonces yo decía, ¿cómo hacemos esa? ya te la paso. Es que por eso pregunté si ya pensé que ya la habían enviado. Esa la envían normalmente, la comparten cuando hacen apertura de foros. Voy a buscar una del periodo pasado. Y esta es la que tú me dices. Espérate. Ay, otra vez. Espérame un segundo. Esta normalmente, si no la cambian, es que depende mucho si se requiere alguna actualización, si la cambian o no, pero bueno, esta es la que hemos utilizado. Se utilizó el periodo pasado y tengo entendido Yo que la sigue. tengo a mano, profe. Esta. Es esta. Eso. Sí, Listo. sí, señora, es esa. Bueno, esta rúbrica de evaluación es la que nosotros le enviamos al director, perdóname, hacia la directora para que el director, para que el jurado evalúe el video. Esta es la que ustedes suben en la fase 10. Diligencian la información, Mayra Alejandra García, bueno, ese es del periodo pasado, ¿no? Ponen aquí los nombres de los participantes, el título del proyecto tal cual está en Word, el enlace, si quieren les muestro un poquito de este enlace para que se hagan una idea. Este es, aquí ellas, bueno, la presentación cambia, la diapositiva cambia porque pues tuvimos una actualización de formatos. Debe estar a la del año pasado, la que ustedes tienen en este momento es la de este año, pero pues básicamente es un formato que da la universidad. Aquí está la caracterización, contextos, escenarios, unidad de análisis. Recuerden que esto, cuando ustedes se entregan, yo ya no hago, digamos, como énfasis en nada. Entonces, por más que uno de ciertas orientaciones, pues a veces no tienen en cuenta. Aquí ustedes pueden ver más o menos cómo se organiza. Aquí está lo que yo les digo, los conceptuales. Ella lo hicieron, fue, digamos, a modo escrito. Aquí están las herramientas y métodos. Esto es lo del acercamiento de la variable, las valoraciones, como les digo, son cosas concretas. Aquí es lo concreto, lo general, lo que recoge todo. Y ya aquí en el discurso va la información entre lo articulan pues con el referente y eso, ¿no? Entonces, aquí viene el análisis y la discusión. Siempre información concreta, las conclusiones y las recomendaciones. Y ya. ¿Listo? Acá eso es de salud. Y ahí así hay varios videitos en los cuales ustedes pueden como apoyarse y ya para que ustedes tengan una idea, esto es lo que valora el jurado. Entonces aquí están los criterios. Para el primer criterio, entonces el estudiante hace una presentación lógica, el estudiante demuestra dominio, el estudiante presenta una exposición clara, el estudiante distribuye el contenido de la presentación dentro del tiempo asignado y tiene un valor de 10 puntos. Entonces, por eso
todas esas recomendaciones que les daba era porque, o sea, eso les puede bajar puntos y en últimas, pues, entre más bajen, pues ya saben, ¿no? Corren riesgo. Presenta conclusiones bien fundamentadas, análisis profundo de los resultados obtenidos, eh, ojo, conectándolo con los objetivos y el marco teórico, presenta de manera clara los objetivos de investigación y justificación. Bueno, ahí está cada uno de los criterios. Esta es la que tienes, Tania, ¿verdad? Sí, sí, señora, muchas gracias. Vale, se las voy a compartir a todos también para que la tengan a la mano, para que la Profe, tengan lista. Dime. qué pena. Es decir, que este formato es el cual debemos entregar para la fase 10, ¿cierto? Después, pues, ya de haber tenido la evaluación del video y eso. Este es el que entregan en la fase 10 y este es el que se envía al jurado que le asignen. Y aquí ellos, ¿qué hacen? Ellos ponen ese formato queda en una carpeta en línea, ellos diligencian el formato y lo que yo hago es calificar y pongo pues las observaciones que ellos dejen. Si ven que acá son dos columnas, la cuantitativa y la cualitativa, cuanti, quali. Entonces lo que yo hago es poner solamente valoración cualitativa, algunas dependiendo de lo que digan. Entonces, si todas son buenas, pues con una sola. Si hay alguna que llame la atención, que genere alguna recomendación, las copio y se las pongo en la retroalimentación, pero el formato no lo envío porque es dispendioso, me toca y descargarlo de la carpeta y sí, y digamos que en esta fase sí tengo que correr porque necesito tener esta fase calificada para poder generarles el acta. Y si se dan cuenta, del 31 al 7 solo es una semana y en esa semana tengo que entregarles el acta. Y las actas se firman a mano, a mano, o sea, no firma digital. Entonces me toca imprimir 90 actas, firmar 90 actas, escanear 90 actas y enviarlas de manera individual. Por eso a veces solamente, y ustedes me perdonan, cuando tienen los 125, les pongo los 125, pero no les pongo ningún mensajito. Entonces, no me vayan a poner la queja por eso en la fase 10. Porque pues es dispendioso. Profe, pero entonces nosotros no sabemos cuánto nos dieron por cada Sí. ítem. O sea, No, por cada sí, ítem no. Si ustedes me tienen paciencia y después de que les entregue el acta a todos, porque es que a veces le ya. entrego como fue el primero, quieren todo ya y se les olvida que hay 89 detrás. Entonces, no, cuando le entregue el acta a todos, entonces a mí me gustaría saber cómo me fue en el video, conocer la puntuación y demás. Entonces, yo aquí no hay ningún problema, se las comparto. ¿Sí? Listo, Y profe. eso Muchas ocurre gracias. después del 7, que es cuando cerramos todos. ¿Listo? Bueno, ya con esto vamos a dar por finalizado el encuentro. A ustedes muchas gracias. Ya estoy con esos agendamientos, ya por lo menos lunes, martes y miércoles están agendados, entonces cuídense, sigan trabajando juiciosas. No olviden la tareita de los cuatro puntos que tienen con sus documentos y tengan presente todo lo que se repite y se dice en los encuentros para que también, pues, digamos como que a la hora de hacer lo último de este documento, pues no caer como en ese error, ¿vale? Que Dios los bendiga, las bendiga y nos estaremos hablando. ¿Cuántas tienes teoría?